El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, al ponderar con cierta frialdad, más allá de las emociones inmediatas, la decisión de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la primera conclusión a la que he llegado es que esa Sala Penal, pues, actuó con la preservación del espíritu de cuerpo. Esa Sala Penal actuó tomando en cuenta que la resolución que estaba pues siendo atacada, de la resolución que estaba siendo apelada, era una resolución elaborada por un magistrado de la Suprema Corte de Justicia y que en consecuencia habría que preservar la integridad de ese magistrado y habría que respetar el trabajo que realizó. En consecuencia, todo lo que ocurrió atado a la decisión del magistrado Ortega. Aquí me viene a la memoria aquella expresión de Jesús una vez que le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy? Y entonces algunos le dijeron, bueno, maestro, dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Dicen también que eres Jeremías. Y dicen que eres cualquier otro de los profetas. Entonces, Pedro, Simón, pues cuando Jesús le pregunta, le dice a Jesús, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice que no te lo ha revelado la carne ni nadie, sino que te lo ha revelado mi Padre. Y ahí hace un pacto con Simón y le dice que se llamará Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y entonces la expresión que quiero citarle es aquella en que Jesús le dice, pues, que lo que ates, y estamos hablando de Mateos, el capítulo 16 de Mateo, del versículo 13 al 20, lo que le dice Jesús a Pedro, ¿no? Después de haberlo rebautizado, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, que cuando Mariano Germán designó al magistrado Ortega como el juez a cargo de conocer las medidas de coerción y de instruir el proceso de Odebrecht, evidentemente que hizo un compromiso que ataba en sus decisiones a la Suprema Corte de Justicia. Y así actuó con ese espíritu de cuerpo la Suprema Corte de Justicia. Es decir, podemos modificar la decisión del magistrado Ortega, pero tenemos que actuar en el marco de ella. Todo lo que ató Ortega quedará atado. Por eso no podía haber libertad pura y simple. ¿Por qué? Porque el criterio que se impuso fue el que el juez Acuo encontró méritos para la medida de coerción. En consecuencia, me manejo entendiendo siempre que hay méritos para la medida de coerción, aunque varíe el tipo
de medida. Es decir que lo primero en ponderar es eso, ese espíritu de cuerpo que fue protegido. Por eso, esa sentencia, que no es una sentencia, sino una resolución, la 0047, enfrentó 4 ataques muy bien motivados, y en lo único que los magistrados se pusieron de acuerdo a unanimidad fue en contener los ataques directos, todo lo que pudiera ser la nulidad de la decisión de Ortega. ¿Cuáles fueron esos ataques a la sentencia del magistrado, a la resolución del magistrado Ortega? Primero, hubo un recurso que planteaba la declaratoria de nulidad de la resolución 0047. Otro recurso, un segundo recurso, que planteaba la declaratoria de inconstitucionalidad de varios artículos del Código Procesal Penal, el artículo 227, 229-3, 229-4 y 234 del Código Procesal Penal. Que con la declaratoria de inconstitucionalidad de estos artículos, desde luego que también la resolución del magistrado Ortega quedaba invalidada. Entonces, rechazo unánime a la declaración de nulidad de la resolución. Rechazo unánime a la declaratoria de inconstitucionalidad de estos artículos. También hubo una solicitud, un recurso de solicitud de exclusión por prescripción, por prescripción. La prescripción abordada con dos argumentos realmente atendibles. Resulta que hay personas allí que ejercieron funciones 2001, 2004, estamos en el 2017, eso está afectado de prescripción. Si bien es cierto que hemos tenido aprobaciones posteriores, leyes posteriores, ninguna de esas leyes se puede colocar por encima de la ley sustantiva de la nación. Ninguna de esas leyes se puede colocar por encima de la ley sustantiva de la nación. Es decir, se estableció posteriormente que en los casos de lavado de activos, si hay un beneficio posterior, aún después de la prescripción de el que ha participado en una operación ilícita, tiene beneficios posteriores, eso no prescribe, eso no perime. Solo establece una ley. Sin embargo, resulta que la ley sustantiva es categórica. Artículo 110 y retroactividad de la ley. La ley solo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efectos retroactivos sino cuando sea favorable al que esté su júdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Puede estar lo que sea después de una ley establecida, puede estar lo que sea, pero la carta sustantiva es categórica sobre esa parte. Entonces, nosotros tenemos casos, incluso ahí, de personas que están acusadas de soborno cuando no había una ley de soborno. Si cuando ejercieron sus funciones no existía una ley de soborno, no se le puede juzgar por una ley que no existía. Bueno, después se creó esta ley, te voy a juzgar con retroactividad, estoy violando la Constitución de la República. Entonces, eso además de la prescripción, pero además del hecho, que lo puedo citar en el caso de Bernardo Castellano de Moya, orden de captura internacional, acusado de soborno
cuando ejerció unas funciones en el tiempo en que no había una ley de soborno. Con un hecho que ya entró en prescripción, pero además sin un papelito, sin absolutamente nada que lo incrimine. Sin embargo, tenemos todo el show de la declaratoria de búsqueda internacional y esto se puede producir en cualquier momento. Pero volvamos entonces a esto. Ya hablamos de estos aspectos. Lo otro que se pidió, además de estos 3 recursos, fue la nulidad del arresto, que también fue rechazado a unanimidad. Si era nulo el arresto, por consecuencia, ese vicio de inicio también anulaba la resolución del magistrado Ortega. La nulidad del arresto tiene que ver con estas violaciones que se expresaron, que si bien es cierto que un funcionario público, todo lo que ocurra con él es de interés público, lo público es el proceso que se le sigue a él. No necesariamente el apresamiento. Y pues ahí se comprobó con saciedad, se comprobó de forma irrefutable que quien distribuyó las imágenes de estas personas en el momento en que fueron apresadas fue la Procuraduría. Es decir, no fue la labor espontánea de un medio, que no puede censurarse porque el medio, este es un personaje de interés público. Si el medio ha captado las imágenes, el medio la puede difundir. No, el medio no tenía las imágenes. Quien le sirvió esas imágenes a todos los medios de comunicación fue la Procuraduría General de la República, en un acto que evidentemente violentaba la presunción de inocencia y proyectaba a esas personas en una situación que le era absolutamente perjudicial. Pero bueno, eso también fue rechazado. Y todo esto, repito, por el espíritu de cuerpo. Ellos se sentaron ahí sabiendo que lo que iban a juzgar era algo que había hecho uno de ellos mismos. Que por lo tanto, en cualquier cambio que hicieran, tenían que considerarse entre ellos, respetarse entre ellos, valorarse entre ellos. Y por eso esta actuación unánime en todo lo que tuvo que ver con proteger el trabajo de Ortega y con manejarse dentro del marco del trabajo de el magistrado Francisco Ortega Polanco. Entonces, pasemos a los cambios que se hicieron a la medida de coerción. Bueno, entre esos cambios que se hicieron a la medida de coerción, resulta que los recursos que presentaron Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Alfredo Pacheco fueron rechazados. Para ellos primó lo que ya había decidido el juez Ortega en la 0047, es decir, a ellos no se le concedió cambio en la medida de coerción. Y más adelante expreso mi opinión sobre eso. Entonces, si hubo un cambio de la medida para el abogado Corrado Pitaluga Arseno, que tenía en la resolución 0047 9 meses de prisión en Najayo, y en la decisión de la segunda sala penal esto se varió por prisión domiciliaria, que también tengo algo que explicar sobre Corrado Pitaluga. Entonces, en el caso de Radamés Segura, de Rudy González, de Juan Temístocles Montaz y de Andrés Bautista, pues la coerción consistente en prisión fue variada por supuesta en libertad, pero sujetos a una tripleta en la coerción,
que se llama esa tripleta, presentación periódica, impedimento de salida, y entonces está la garantía económica en estos casos, en estos 4 casos. En el caso de César Sánchez, también la tripleta, pero con una garantía económica menor, porque la impuesta a los primeros fue de 15 millones, la impuesta al señor César Sánchez el ingeniero César Sánchez fue de 10 millones, y la impuesta a Máximo de Olio también fue de 5 millones, que fue la más baja de todas. Entonces, la otra pregunta: ¿cómo votaron los jueces en los cambios de la medida de coerción? Bueno, la magistrada Estela Angelán Casasnova, una magistrada positivista, el positivismo, que hasta donde mi formación cultural puede alcanzar, que no es una formación jurídica, pero sí hasta donde mi formación intelectual puede alcanzar, el positivismo, que tiene como principal exponente Augusto Comte, tiene una serie de propósitos, pero esos propósitos no tienen condicionante. El positivismo, a diferencia del liberalismo, por ejemplo, que cree en la paz, quiere paz, el liberalismo, pero el liberalismo quiere paz en democracia. El liberalismo quiere desarrollo económico, pero quiere desarrollo económico en democracia, en libertad, y quiere al mismo tiempo orden, pero hay una condición sine qua non que tiene que ser en libertad. El positivismo quiere paz, quiere progreso económico y quiere orden, pero no le preocupa mucho qué tipo de sistema sea que lo garantice. Es decir, no importa que sea un sistema que suprima la libertad. Si esas cosas están garantizadas, entonces la concesión positivista está satisfecha. En esa concesión se encuadra Angelán Casasnova. Entonces, ella, a pesar de esta posición, dijo que en 2 casos ella solamente estaba de acuerdo en variación de la medida. Estuvo de acuerdo en la variación de la medida del señor Máximo de Olio. Incluso llegó a decir que a ese señor no hay nada que lo vincule a ese hecho en las cosas que ella vio, y que por la escasez de vínculo, ella está de acuerdo con que a él se le variara la medida, y en el caso de César Sánchez por razones de salud. Pero resulta, magistrada, que la situación del señor de Olio en cuanto a los vínculos con los hechos que se está tratando es la de la mayoría de la gente que está ahí, que realmente no se ha podido establecerlo. Pero bueno, esa es la posición de ella. La posición de la magistrada Miriam, todos la conocemos, y ella leyó su voto motivado. Ahora falta, y lo tendremos en la sentencia, el voto del magistrado Hirohito Reyes. Pero en resumen, no hubo variación de la medida de coerción para Ángel Rondón y para Víctor Díaz Rúa, por la oposición radical de Fran Soto y de el magistrado Henry Moscoso Segarra. ¿Qué pasó allí? Allí pudieron haber pasado 2 cosas. O una línea política de que los cambios que se realizaran no llegaran al extremo de dar la sensación ante el país que el expediente había colapsado. Y en este sentido, esto no es totalmente descartable. Fran Soto, por la cuestión esta del Consejo Nacional de la Magistratura, está frecuentemente
reunido con el presidente de la República, con el consultor jurídico del Palacio Nacional, con el secretario general del PLD, etcétera. Es decir, que los canales para cualquier posición con relación a este tema están enteramente abiertos. Pudo haber primado el criterio de que, bueno, cuidado, si entonces se da la impresión de que este expediente, evidentemente que no podía estar peor instrumentado, pues ha colapsado, y entonces eso tiene una repercusión en los grupos que han estado presionando, y esto va a fortalecer el criterio de esos grupos. Entonces, tal vez hay una precaución política en ese caso. Lo otro es que no puede dejar de tomarse en cuenta la campaña de la que fueron objeto esos 3 magistrados. Hirohito, que no se llevó de ninguna campaña y ejerció su voto, pero Moscoso Segarra y Fran Soto. Hay que recordar que la Marcha Verde ha pedido su exclusión del caso Odebrecht. Y entonces ellos tenían también esa espada de Damocles. Y algunos de ellos entendían que en casos anteriores se habían echado cuestionamientos que no estaba muy en disposición de echárselo en estos momentos, hasta por las repercusiones familiares que esas cosas han tenido. Es decir, que esa fue la posición. La pregunta: ¿es correcto que estas personas no se le variara la medida de coerción? ¿Representan esas personas peligro de fuga? Está claro en la decisión del propio juez Ortega que no representan peligro de fuga. ¿Cuál es el otro alegato del procurador fiscal? El procurador general de la República, que estas personas supuestamente pueden poner en peligro la investigación. Bueno, si se entiende que pueden poner en peligro la investigación, esas personas podrían haber sido objeto del mismo trato del que fue Conrado Pitaluga, es decir, una prisión domiciliaria, porque como quiera estarían recluidos y no estarían movilizándose para afectar la investigación, como entiende el procurador. Yo no sé de qué modo que ellos la pueden afectar. Es decir, realmente la única razón que expresa que eso no haya ocurrido son las razones que expresé anteriormente. Entonces, con relación a Conrado Pitaluga, dije que iba a explicar algo. Señores, caramba, se hizo un muy buen papel en la transmisión de este juicio. Yo felicito al canal NCDN, que le brindó este gran servicio a la nación, incluso debates muy interesantes. Lo que me apenó es una cuestión del Ministerio Público que se ha repetido hasta la saciedad, como si en este país estuviéramos locos. Porque, señores, hay cosas que al usted escucharla, resultan tan inverosímiles que para usted nada más la puede repetir si la ha investigado. No se lleve de que una cosa la titularon así, o que alguien dijo que esto es así. No. Cuando las cosas resultan tan inverosímiles, para opinar sobre esa, investíguela. Me refiero al hecho de que supuestamente a un abogado en la República Dominicana se le han pagado $6 millones, o lo que él aclaró, 4 millones de dólares, por un acto de comprobación notarial. Señores, ese disparate lo ha repetido todo el mundo. Eso es un disparate. Eso no tiene nada que ver con un acto de comprobación notarial, porque la autopista del Coral no fue una autopista licitada. Cuando la autopista del Coral, cuando ese contrato se otorgó, no existía una ley de licitación pública,
el contrato de la autopista del Coral, por lo tanto Obras Públicas no tenía por qué convocar a licitación sobre la autopista del Coral. El contrato de la autopista del Coral es del año 2003, administración de Hipólito Mejía, y ese contrato de la autopista del Coral lo tiene el consorcio Moya desde el año 2003. En abril del año 2003, incluso está establecido el contrato de financiamiento para la autopista del Coral. Y ese contrato de financiamiento estaba con dos bancos, el banco BHD y el banco Baninter. Todo el mundo sabe lo que ocurrió en la República Dominicana el 13 de mayo del año 2003. El colapso de Baninter, es decir, de uno de los sustentos financieros del proyecto de la autopista del Coral. Y entonces, al colapsar el financiamiento de la autopista del Coral, el proyecto no pudo llevarse a cabo, pero ya sobre la obra había un derecho adquirido, y un derecho adquirido que no lo podía afectar el surgimiento años después de una ley de licitación, porque las leyes no tienen efectos retroactivos. Entonces, ¿qué pasa? En el año 2006, entre las empresas, y eso fue en mayo del año 2006, entre las empresas Odebrecht y el consorcio Moya, hubo un memorándum de entendimiento para la realización de esta obra, porque el consorcio Moya no estaba en capacidad de buscar el financiamiento para la realización de esta obra, y además ya se empezaban a hablar de cambios en la obra que ameritaban de una empresa con mayores posibilidades, es decir, ya una empresa con las condiciones de la empresa Odebrecht, y por eso firman un memorándum de entendimiento. Pero resulta que como todavía en el 2007 ellos no habían completado el entendimiento, firmaron después un memorándum de posposición del entendimiento, es decir, de darse más tiempo para todas las discusiones que tenían que ver con el entendimiento de este contrato. Posteriormente, entonces, en agosto del 2007, es que llega Víctor Díaz Rúa al Ministerio de Obras Públicas. Pero la consorciación entre Odebrecht y Moya no podía hacer una imposición de Víctor Díaz Rúa si estas personas en el 2006 ya han firmado un memorándum de entendimiento, y en el 2007 han postergado el memorándum de entendimiento porque las discusiones aún no han arribado hasta el final, y Víctor llega en el 2007 a Obras Públicas. Entonces, ¿de qué se trata? Por lo menos para poder terminar con esta idea y caramba, y que aquí estamos pagando. Mire, yo no sé, porque yo no estoy justificando lo que él cobró. Yo no sé si lo que él cobró es mucho o lo que él cobró es poco. Lo que yo estoy diciendo, que si eso se va a atacar, que se ataque lo que es, no lo que no es. Coño, porque ¿cómo en este país le van a pagar a nadie por ir a sentarse de que a una notarización le van a pagar esa cantidad de dinero? Eso es imposible. Eso es imposible. Es decir, lo que hubo fue una reestructuración financiera. Entonces, ¿qué dice Marcos Vasconcelos, que es el que acusa a Conrad Pitaluga, o el que menciona a Conrad Pitaluga, sobre el trabajo de Conrad Pitaluga ahí? Dice, así fue contratado Conrado Pitaluga en enero del 2008. El contrato de prestación de servicios legales tuvo como objeto materias relativas a los trabajos de la autopista del Coral. Este fue el primer y único contrato entre la compañía de Conrado Pitaluga. Fue contratado desde el principio del proyecto para la estructuración original de la asociación público-privada en el 2008, y más tarde lo hizo posible para cambiar el modelo de negocio de una asociación público-privada
a una obra pública. Es decir, estamos hablando de una reestructuración de un contrato para poder buscar el financiamiento para ese contrato. Y tú sabes qué destaca Marcos. ¿Qué destaca Marcos aquí? Que es el testimonio que sirve para acusar a Conrado Pitaluga. Dice Marcos lo siguiente: debe quedar claro que la actuación de Conrado no era un servicio sencillo. Coño, no era irse a sentar como se está repitiendo de que él fue a una licitación y por ir sentarse a una licitación que no se licitó, que eso no tenía que ver nada con licitación, que Obra Pública no licitó eso, que por irse a sentar allí se le está pagando esto. Entonces, debo destacar, el que lo está acusando, debe quedar claro que la actuación de Conrado no era un servicio sencillo, pero su trabajo fue que permitió el cambio de modelo en la concesión de la obra. Entonces, este señor, pues, alega, el Conrado en su defensa, que él tarifó 1.25 del total de la obra, depositó contratos similares en la que tal vez no ha cobrado ese monto porque los contratos no han llegado a ese monto, pero sí ha testificado que su tarifa en ese tipo de trabajo, en trabajos anteriores, ha sido la misma. No quiere decir que haya recibido ese monto, porque no es lo mismo 1.25 de lo que cuesta esa obra que 1.25 de algo que cueste 10 millones de pesos. O de 1.25 de algo que cueste 100 millones de pesos. No es lo mismo si eso cuesta 100 millones de dólares. Desde luego que no es lo mismo. Pero eso por ahí. Bueno, no tengo tiempo para la lectura del voto observado, del voto motivado de Miriam Germán. Veo los comentarios que este voto ha producido. Servio Tulio Castaño, ¿qué dice? El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad, José Elvisuelo Castú, definió el voto disidente de la magistrada Miriam Germán Brito, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, como una verdadera cátedra. Pancho Álvarez, ¿qué dice Pancho Álvarez sobre el voto observado? Pancho Álvarez de Participación Ciudadana, ¿qué dice sobre el voto observado de Miriam Germán? Miriam Germán ha dado una voz de alerta sobre el caso Odebrecht en lo relacionado al fondo del mismo. Tiene toda la razón. Hay muchas cosas importantes que se me quedan para comentarios posteriores. Cambio y fuera.